Vamos a tratar de resumir en 10 minutos qué es lo que está sucediendo con respecto a las dislipidemias. En verdad ha venido variando y presento esta primera diapositiva en el hecho de que el año 2015 fue un año en el cual cada vez nos estamos acercando más a nuestra realidad y por eso hemos dicho que de las guías y de las estadísticas tenemos que tomar las cosas buenas, rechazar las cosas malas y adaptarlas a nuestra realidad. Y en realidad ya veremos cómo las guías han venido cambiando para tomarnos más en cuenta al porcentaje más alto de la población en el mundo y que realmente la población en el mundo, la mayor parte no son LDL colesterol como se venía comentando y todas las guías estaban enfocadas y siguen enfocadas la gran parte de ellas hacia eso y que realmente la población de países en desarrollo de tercer y cuarto mundo, nosotros ya somos el cuarto, somos dislipidemia mixta, pues entonces este es el trabajo que estamos siguiendo. Nosotros ya llevamos más de 1.550 pacientes, en el cual el 70% de la población venezolana que se chequeaba tenía dislipidemia, pero de las cuales el 60% prácticamente de ese grupo son dislipidemia mixta, no somos LDL colesterol, y con el paso y el hambre que va a venir, vamos a seguir siendo todavía más dislipidemia mixta, es decir, colesterol no HDL. Por eso vemos como ciertas guías de avance, llámese las guías del NICE, ya no toma como primer evento o como factor importante el LDL colesterol aislado, sino el colesterol no HDL como meta terapéutica para manejar los pacientes con dislipidemia. Entonces, por eso es que esas guías que fueron presentadas y publicadas a finales del 2013, las guías americanas, a las cuales nosotros hemos hecho, siempre le pusimos, digamos, la crítica en el hecho de que es cierto, esos 4 grupos que toman y que necesitan estatina, es cierto, pero realmente no se toma en cuenta ciertos factores que es la dislipidemia mixta y las metas que tenemos que seguir. Por eso tenemos que seguir siendo nosotros el hecho de continuar las metas, sobre todo no metas de LDL, sino colesterol no HDL, que somos verdaderamente nosotros. Entonces, hace varios años era una discusión con el doctor Gómez en el cual decíamos hasta dónde bajar el colesterol, ¿verdad? Y entonces poníamos como meta no 100, 70. Y es que realmente, hasta cierta forma, mientras más bajo mejor, que decíamos anteriormente en hipertensión, en hemoglobina glicosilada, en LDL, realmente no se cumple totalmente, pero realmente parece que el tiempo nos está dando, y el año 2015 en cuestión de lípidos fue el hecho de que se presentaron resultados a los cuales es cierto beneficio en ciertas poblaciones de pacientes, se benefician más de bajar más, al menos aquí, los niveles de LDL colesterol. Y ese debate que existe actualmente, los efectos adversos o colaterales de bajar tanto el colesterol, está actualmente en el tapete. Hay diversos estudios prospectivos que están hablando acerca de mientras bajar más, acerca sobre todo de nuevos inicios de diabetes, deterioro cognitivo, ya se ve hemorrágico, sobre todo particularmente con la utilización de altas dosis de estatina. Y uno de los resultados del estudio IMPROVE, que realmente se sigue discutiendo todavía, es el hecho de que aquellos pacientes que alcanzaron niveles tan bajos como LDL alrededor de 30 no tenían ningún deterioro cognitivo, ni mayor ACV hemorrágico, ni mayor, digamos, niveles de miopatía o hepatopatía con respecto a aquellos que alcanzaban 70 o aquellos que alcanzaban 50 o aquellos que se quedaban alrededor de 100. Entonces realmente esto hay que tomarlo mucho en cuenta en el hecho de que no hay que tenerle miedo a esas poblaciones de pacientes que necesitan bajar mayor cantidad de niveles de LDL colesterol. Hay que hacerlo porque eso es un factor, sobre todo en pacientes en prevención secundaria. Entonces, por eso es que la gran mayoría, como vemos la diferencia en ese estudio IMPROVE, y se continuó discutiendo el año pasado, fue el hecho de que el grupo tratado con ezetimiba más la simvastatina tuvo un LDL alrededor del 53 y el grupo que recibía simvastatina solamente 69. Entonces esa diferencia es lo que se hizo o se pone como factor causal de la disminución en los eventos primarios, en los resultados primarios, una disminución del 24%. Entonces, a raíz de todo esto que estábamos hablando, Canon, más o menos a nivel de septiembre del año pasado, publica un metaanálisis en el cual tomó diversos estudios de prevención primaria y prevención secundaria, en los cuales muchos por todos ustedes conocidos, el WOSCO, el PROSPER, el ALHAT, toda esa serie de estudios en los cuales se analizaron para ver hasta dónde se llevaran, hasta dónde se podía, y algunos pacientes hasta dónde llegaron los niveles de LDL colesterol. Y en realidad no existió, sino que
Se comprobó una vez más en este estudio retrospectivo que bajar mayor los niveles de LDL colesterol, sobre todo en prevención secundaria, favorecía los resultados primarios de estos pacientes. Entonces, es por eso que actualmente en el tapete están la inhibición del PCSK9 con anticuerpos monoclonales. Todos sabemos, este tipo de drogas, conocen ustedes la forma de actuar, es bloquear los niveles, el PCSK9, que como todos ustedes saben, produce una disminución de la utilización de los receptores de LDL colesterol. De manera que al inhibir PCSK9 bajan los niveles de LDL colesterol circulante. Salieron diversos estudios ya publicados, fases 3 ya establecidas, ya sea como monoterapia, ya sea en combinación con estatinas, ya sea en adición a dieta, más estatina, más una droga no estatina, llámese ezetimibe, más en aquellos pacientes que es alrededor de 18-20% intolerantes a las estatinas, aquellos con hipercolesterolemia heterocigótica aislada y aquellas de puntos duros finales que ya vamos a tener para finales de este año, principios del año que viene, ya puntos duros definitivamente. Tenemos ciertos cortes hasta alrededor de los 40 meses. Entonces, ¿hasta dónde como base bajar los niveles de L colesterol? Sobre todo en esos pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica, con los cuales se lograban con dosis altas de estatinas, incluso mezclados con el ezetimibe, dosis alrededor de un LDL alrededor de 130, 120, pero realmente se justificaba en estos pacientes bajar todavía más, y los resultados que hemos tenido de estos estudios fase 3 con anticuerpos monoclonales, particularmente dos que son los más adelantados, como evelocumat y alirocumat. Y realmente la utilización en estos pacientes, sobre todo en esos pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica, ya sea combinado con estatina o ya sea combinado con otras drogas, llámese ezetimibe, se llevaron a una proporción alrededor de niveles de LDL colesterol alrededor de 25-50. De manera que con esto se obtenían las metas de prevención en este tipo de pacientes, en el manejo de estos pacientes dislipidémicos. Por supuesto, como yo ya lo dije, el alirocumat es la droga que está más adelantada en los estudios y realmente en el seguimiento a la larga de una disminución alrededor casi del 50% de los niveles de LDL colesterol con utilización por vía subcutánea cada 2 semanas, incluso cada 4 semanas, se disminuye y se ha mantenido en el transcurso del seguimiento del tiempo, de manera que no se ha observado hasta ahora taquifilaxia con esta droga, ni se han obtenido eventos adversos de deterioro cognitivo significativamente establecidos, ni ACV hemorrágico, ni tampoco miopatías con la utilización. Hay un punto importante con esto, que es un trabajito que acaba de aparecer europeo con el deterioro cognitivo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Arrancó un trabajo con 4.000 estudios con alirocumat para valorar nada más deterioro cognitivo con la disminución hasta nivel de unos niveles de LDL colesterol bastante bajos. De manera de que tanto el programa Odyssey, que es con alirocumat, el laboratorio Sanofi ya lo lleva adelante, y el estudio Osler con Evo, Locumat, que es de Daiichi Sankyo, ¿verdad? Están realmente en una fase bastante avanzada y en puntos duros de los primeros cortes, alrededor de los 40 meses, han disminuido en los puntos duros alrededor de 0,50, 0,47 en disminución de puntos finales primeros en mortalidad cardiovascular. Entonces, esto también se está valorando para regresión de placa con la disminución a estos niveles de LDL colesterol. Para marzo en Chicago se va a presentar el primer trabajo grande que se tiene alrededor de casi 1.000 pacientes con regresión de placas utilizando este tipo de drogas, anticuerpos monoclonales. Entonces, les traía estas dos diapositivas para presentarles nada más cuáles son ya las dos. Tanto Europa como Estados Unidos aceptaron estos dos anticuerpos monoclonales. Como ven, los nombres comerciales a la base no son muy agradables, Repata para unos y Praluent para otros. Entonces, la definición de la europea es que debe ser utilizado en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y no familiar o dislipidemia mixta, como, digamos, adjunto a la dieta, por supuesto, en combinación con una estatina o estatina con otras terapias no estatínicas en pacientes inestables que no logran alcanzar las metas de LDL colesterol a dosis máxima de estatina, o bien la utilización solo o en combinación con otras drogas
hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas, que ya mencionamos que es alrededor del 20%, o para quienes la estatina está contraindicada. O bien en adultos y adolescentes a una edad de 12 años que tienen hipercolesterolemia familiar homocigótica o en combinación con otras terapias hipolipemiantes. La parte de la FDA es un poquito más estricta. Acuérdense que siempre hemos tenido esa competencia de Europa. Estas drogas no fueron inicialmente americanas. Y como no fueron americanas, cuesta mucho, digamos, que la FDA, digamos, la apruebe. El Aliro fue el primero que la FDA aprobó. Inmediatamente, 2 o 3 meses después, aprobó el Evo también. Y realmente, principalmente, lo que más pesó en la FDA para aprobar esta droga era el porcentaje de pacientes que fueron presentados, que estaban en tratamiento con aféresis y que descontinuaban la aféresis con la utilización de este tipo de drogas. Pero ellos, cuando publicaron la aceptación, es con la utilización de este tipo de drogas como adjunto a pacientes que dosis máximamente toleradas con estatina para el tratamiento con hipercolesterolemia familiar heterozigótica o aterosclerosis ya establecida, quienes requieren bajar más los niveles de L-colesterol, o bien adjunto a otra terapia lipídica, ya sea estatina, ezetimibe, en pacientes con homocigótica hipercolesterolemia familiar homocigótica, quienes requieren adicionalmente bajar todavía más los niveles de LDL-colesterol. Y discusión con esto es, por supuesto, los casos de diabetes. Se presentó en el Europeo de Cardiología y se presentó también en el Congreso, en el American Heart, en noviembre, el hecho de si este tipo de drogas cómo influía sobre la aparición de nuevos casos de diabetes. Y por eso se presentaron, digamos, los metaanálisis, particularmente con Aliro, de que no hay deterioro en cuanto, digamos, que de tanto se ha hablado con respecto a las estatinas, con respecto a la aparición de nuevos casos de diabetes, ni deterioro en cuanto a los niveles de resistencia a la insulina. Esto también, como todos sabemos, el último estudio fue el IMPROVE-IT, en el cual hay una tendencia, pero no estadísticamente significativa, a producir nuevos casos de diabetes, pero el costo-beneficio, como siempre se ha hablado, en cuanto a la disminución de mortalidad cardiovascular, pesa más en su utilización que en su contraindicación por la tendencia a aparición de nuevos casos de diabetes. Para finalizar, los niveles cada vez se está hablando más de LPA. Como sabes, la estatina, los fibratos, la niacina no bajan niveles de LPA. Con este tipo de droga, los anticuerpos monoclonados, se ha logrado una disminución hasta del 40% en los niveles de LDL colesterol y de LPA, y además 45% como adjunto utilizados simultáneamente con estatinas, de manera que es la primera droga que demuestra una disminución estadísticamente significativa e importante en los niveles de LPA. Y para finalizar, por supuesto, el lomitapide también se habló y se presentó mucho en el Europeo de Cardiología y en el American Heart, los resultados con este tipo de droga, que es una inhibición de la proteína transferidora de triglicéridos mitocondriales, que como todos ustedes saben, está presente principalmente a nivel intestinal y a nivel hepático, con lo cual al disminuir la producción de VLDL, colesterol y kilomicrones, es la fuente de producción de LDL, con lo cual disminuye, por supuesto, en una forma significativa esta lipoproteína heterogénica. Disminución de los diversos estudios en fase 3 demuestran utilización de dosis de entre 5 miligramos bioral hasta 45 miligramos y una disminución del 50% en los niveles de LDL colesterol. Nosotros llevamos 2 pacientes, de los cuales actualmente una es la que está en seguimiento, nos dieron tratamiento por 1 año, la pudimos hacer hasta octubre del año pasado porque a pesar de que estaba disponible la droga, los organismos oficiales venezolanos no permitían la entrada de la droga porque era una droga sumamente costosa. Ahorita en enero permitieron la utilización y tuvimos que cortar la utilización de la droga en estos pacientes desde octubre hasta enero. Por supuesto, está arrancando de nuevo otra vez porque al fin dejaron de entrar la droga. Es una donación de 1 año y como vemos es una paciente que arrancó casi con 400 niveles de colesterol y con la utilización solo de 5 miligramos la logramos llegar hasta 178 miligramos y un LDL alrededor de 105 cuando tenía normalmente 300. En el Congreso de la American Heart se presentó, a raíz de todo este boom que ha creado la utilización de los anticuerpos monoclonales, la utilización de bloquear la formación, no bloquear, digamos,
como anticuerpos monoclonales de PSCK9, sino bloquear la producción de PSCK9, es decir, bloqueando el RNA con la utilización inyectado cada 5 meses de este tipo de droga, un fase 2, digamos, tardío, y en realidad las disminuciones que se utilizaron cada 5 meses de la utilización de esta inyección en diversas dosis, obtuvo una disminución del 83% de niveles LDL colesterol, disminución en la producción de PSCK9 de 94.4 y que fueron mantenidos en el transcurso del tiempo durante 5 meses. De manera que si esto posiblemente están dirigidos, la utilización o la inyección bloqueando la producción de PSCK9 pudiera ser cada 5, cada 6 meses de inyección, con lo cual se sostendría. Son resultados preliminares, pero realmente esperanzadores. De eso mismo hablábamos hace 4 años, que los anticuerpos monoclonales no iban a dar resultados por su costo. Es cierto, cuestan $135.000 al año el tratamiento y el Lomiprazole cuesta $120.000 al año. Pero el precio tendrá que bajar, pero no por eso nosotros nos tenemos que bloquear el conocimiento de que eso realmente existe. Muchas gracias.